Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al lugar para contactarnos, Mundo Contact. Y hoy vamos a tener un programa bien interesante con temas muy diferentes, porque tenemos aquí a Roxana Pérez. Ella es la directora de los centros de atención, ni más ni menos que de BBVA. ¿Sí, hijos? Increíbles, son los que recibimos las llamadas, muchos y afortunadamente bien coordinadas. Y Jesús Bermejo, sí, de Pentafón, de la parte de crecimiento y desarrollo estratégico. Qué interesante. Y voy a entrar directo al tema, porque hoy vamos a hablar de la hipersensibilización para poder atender a esos pacientes que presentan alguna discapacidad, que es un mercado, un público al que hay que atender muy en especial. Y justo voy a empezar contigo, Roxana, preguntándote, ¿cuál es el principal reto para atender a estas personas? Yo creo que el principal reto que tenemos es la autonomía. Hoy la tecnología debe de ser un facilitador para todos aquellos clientes que tienen alguna discapacidad y que no dependan de terceros, para que pueda gestionar su patrimonio, sus ahorros, su información confidencial que tienen en la. Derivado de eso, en BBVA desarrollamos 3 servicios. El de discapacidad auditiva es ahí donde rompemos el silencio. ¿Por qué? Porque a través de nuestra app tenemos una opción de videollamada de lengua de señas mexicanas. Y a partir de eso, el cliente lo oprime y aparece un asesor en donde le está interpretando y dando toda la información financiera que necesita. Porque, saben, en algunas ocasiones la lectura de labios no es suficiente para los temas financieros, sino necesitamos apoyarnos del lenguaje de señas. El segundo que tenemos es el de discapacidad visual. Ahí lo que hicimos es darle voz al celular del cliente. ¿Por qué? Porque cuando nos llama, le damos el servicio que nos está solicitando, pero le damos voz a su celular a través de que active VoiceOver o Talk de Android. Y con solo pasar la palma de su mano, el celular le habla. Wow. Le está diciendo sus saldos, sus apartados, sus movimientos. Es increíble la autonomía que puede tener. Y la tercera, es adultos mayores. Que no es discapacidad, pero es un problema para los adultos mayores. Porque llevas el celular y no sabes ni por dónde. La fricción de la tecnología, los menús, las opciones, opción 4, opción 3, ahí hay una fricción. ¿Qué queremos hacerla? Facilitar. Entonces el cliente nos llama, lo identificamos y lo llevamos directamente a un servicio personalizado. Esos son los 3 servicios que tenemos. Jesús, dentro de eso hay diferentes empresas que prometen, que dicen que va a ser de alguna manera u otra, pero ustedes se especializan en cómo hacer que esto se vuelva realidad. Platícanos cuál es la diferencia entre lo que se promete y hacerlo realidad y cómo lo implementan ustedes. Yo diría que en términos generales, ¿no? Hay un problema de accesibilidad en la medida de que para ciertos canales, como pueden ser las webs y las apps, están adaptadas a la mayor parte del público, ¿no? Pero todavía queda mucho por hacer en términos de diferenciación y adaptación de esos canales a ciertos colectivos de discapacitados, ¿no? La segunda cosa que suele ocurrir, en hacer caso de BBVA, pero que yo observo en el resto de clientes, a lo mejor del sector financiero y no financiero, que no hay unas reglas claras de priorización, ¿no? De acceso de estos colectivos hacia las personas dentro del contact center que los debe de atender, ¿no? Digamos que todavía se trata por igual al que es diferente, cuando en realidad la hiperpersonalización debería de adaptar prácticamente cada canal, ¿no? Por así decirlo, a la circunstancia particular del cliente, sobre todo si son discapacitados, ¿no? Y el tercer reto, porque yo creo que eso también es para clientes con discapacidad y clientes sin discapacidad, es realmente aprovechar todos los datos que se producen dentro del contacto para que los clientes no tengan que repetir cuál es su canal preferido de atención, ¿no? Si quieren lenguaje de señas, si prefieren chat. Eso todavía es un reto en todas las industrias. Oye, y dentro de eso mismo, Jesús, aprovechando que estamos contigo, yo te quería preguntar, ¿algún caso práctico? Porque hoy en día además entra en juego algo muy importante para la hiperpersonalización, la inteligencia artificial. ¿Algún caso práctico, pero además que nos platiques cuál ha sido su impacto en los
NPS, en todos estos medidores y todo, y en los resultados para la atención al cliente. Era muy raro que yo sabía hablar de inteligencia artificial, ¿verdad? Era muy fácil. Es lo de hoy, es lo de hoy. Aunque BBVA ya lo utiliza hace tiempo, ¿eh? De acuerdo. Yo te diría que el caso que todavía es pionero en mi experiencia, ¿no? Y en la experiencia de Pentafol es cuando combinas un Agent Assist que acompaña en segundo plano al asiente que va a hacer la attend con esa persona con discapacidad y que es capaz de detectar la manera en la que va a ser más comprensible la forma que tiene que explicar el agente el motivo por el cual ha contactado, ¿no? Eso lo unes además a la capacidad, primero detecto de la manera que la gente se tiene que dirigir, por ejemplo, a una persona con una discapacidad leve cognitiva, le explico las cosas como de la manera que él las va a entender de la mejor forma y además de manera sencilla también hago resúmenes rápidos para trasladarle esa información también por el canal que él decide. Oye, Roxana, en ese sentido, ¿cómo garantiza o qué está haciendo hoy BBVA, ¿sí? Para evitar sesgos, para hacerlo más accesible, para que incluyas a todos? ¿Cuáles son los procedimientos? ¿Qué ven? ¿Cómo lo ven? Porque luego la inteligencia artificial también falla, o la gente, o lo todo. Entonces, ¿cómo lo están haciendo para que esto sea más eficiente, mejor? Lo estamos haciendo de tal manera que podemos, con nuestra tecnología, podemos identificar, por ejemplo, el biométrico, identificamos que es el cliente y una vez estando en la app, el cliente puede elegir la opción del lenguaje de señas. La parte biométrica se lo facilitamos. Yo creo que la otra es el comportamiento digital. El comportamiento digital que tiene el cliente nos va a permitir, por ejemplo, en el caso de discapacidad visual, que al ver qué transferencias hace con más frecuencia, qué es lo que usa, a quién se lo transfiere, entonces en la app le va a decir, estas son las partes y estas son las operaciones frecuentes que usas. Entonces le vamos a facilitar la vida a través de nuestra app, ya con el VoiceOver o en el TalkBack, lo va a hacer de manera sencilla, porque es una app personalizada de acuerdo al comportamiento digital que ha tenido. Va aprendiendo y le va diciendo, ¿no? Entonces, creo que de esa manera la inteligencia artificial nos está ayudando en esos servicios de discapacidad. Oye, Jesús, y en eso, justo de lo que habla Roxana, una parte es hacia el cliente, pero una parte importante son los resultados. Y una es sentarse cuando tienes que llegar a presentarlo y ponerlo así en un pizarrón y decir, estos han sido mis resultados, esto. ¿Qué factores pondrías para que esto esté funcionando? ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué explicarías a un cliente o a alguien para que fijaran estas métricas que hay que tomar en cuenta? Pues fíjate que yo creo que no serían, a lo mejor, o sea, no creo que sean demasiado diferentes de las métricas que normalmente tenemos en cuenta en la industria, ¿no? Por supuesto, los niveles de atención, los niveles de servicio, NPS, CSAT, y aquí a lo mejor sí que cobra especial importancia la medición del esfuerzo, ¿no? Cuánto de difícil ha sido para la persona con discapacidad ser metido en consulta por cualquiera de los canales, ¿no? Y pues además el estándar está claro, ¿no? O sea, el mundo está preparado para personas sin discapacidad, pues es medir por cada una de las discapacidades que tú tengas montado en tu contact center que quieres atender, cuánto de alejado estás del estándar que estás consiguiendo en las personas que no tienen discapacidad, ¿no? Revisión semanal y cambios. ¿Ustedes cómo lo trabajan? O sea, supongo que este ha sido un proceso complicado, pero para irlo creando, ¿cómo lo han ido midiendo? ¿Qué necesita la persona para ir ajustando todo esto? Y también, ¿juega en algo en esto el gobierno, en todo esto? Mira, fíjate que lo que acabas de decir es súper importante. Estamos aprendiendo. ¿Por qué? Para nosotros, diseñar el journey del cliente fue una colaboración con estos colectivos. Apoyado de la Fundación BBVA, nos apoyaron con esos clientes para ver cómo podemos diseñar. Nosotros como banqueros tradicionales diseñamos el journey de la manera tradicional. Tuvimos que desaprender los modelos para hacerlo de manera diferente. Una vez que tuvimos el diseño, lo instalamos, lo medimos y estamos haciendo iteraciones. Tuvimos recientemente un focus group con empleados con discapacidad auditiva en el banco y nos decían, por ejemplo, oye, el fondo no lo pongas blanco, ponlo de otro color.
Las manos las tienes que tener a cierta altura, porque si tú hablas aquí, el cliente no está viendo. Y aunque puede ser que te esté leyendo los labios, no todos los leen, tienes que tenerlo. Entonces eso ha enriquecido la parte de la voz del cliente que nos dice cómo se siente con el servicio, es súper importante. Tenemos NPS como métricas, tenemos la atención, lo que llamamos el nivel de servicio, que son métricas importantes que nos ayudan a estar mejorando todo el journey del cliente. Oye, Jesús, en todo esto, ¿cuál es la función, por ejemplo, de Pentafón? ¿Cómo lo van midiendo? ¿Cómo van desarrollando esta estrategia para apoyar a los clientes en el desarrollo de este canal de atención a clientes? Pues normalmente son son espacios de co-creación con los clientes y con las personas sobre las asociaciones más relevantes de cada uno de los tipos de discapacidad que pueda existir en el país, ¿no? Te diría que lo más relevante desde el punto de vista del contact center pues es asegurarte que tienes el talento, ¿no? El talento no solo técnico, desde el punto de, por ejemplo, discapacidad auditiva de poder atender con lenguaje de señas mexicano, ¿no? Sino competencias muy importantes como puedan ser en un determinado momento la tolerancia a la frustración, la capacidad de empatía, ¿no? Y saber ponerte clarísimamente siempre en los pies del cliente, ¿no? Pero aquí digamos que tienes que tener un plus, ¿no? Desde el punto de vista de la gente que lo atiende por el propio colectivo. Oye, dijiste algo muy importante y se los voy a preguntar a los dos, porque además platicando con el CEO de Pentafón en algún momento me dijo, la inteligencia artificial ha ocupado un lugar muy especial hoy en todos los centros de contacto, como diciendo, ya lo va a atender ellos, bots o todo esto, pero la personalización y la atención personal. ¿Qué papel juega toda esta atención personal, tanto como Pentafón como BBVA, en esta atención, no nada más a las personas con discapacidad, sino en general a todo mundo cuando estás tratando con un contact center de un banco, de todo lo demás? Esa pregunta es increíble porque es la evolución de los contact centers. Los contact centers tienen que evolucionar de dar el servicio a enseñar el impulso digital. Entonces, una vez que te doy el servicio, no importa el colectivo de clientes, te tengo que enseñar de que la tecnología con nuestra app es muy fácil, es accesible. Rompiendo esa barrera, el cliente va a tener una app hiperpersonalizada. ¿Por qué? Porque le estamos enseñando cómo usarla. Nos tomamos unos minutos más, pero esos minutos valen la pena porque le estamos enseñando a nuestros clientes cómo acercarse a la tecnología. ¿Y la gente atrás de todo esto, todavía es importante la gente o es simplemente tecnologías? Es importante la gente. Yo creo que la tecnología va de la mano con la humanización. Y para esto nosotros tenemos una salida de emergencia humana. Puedes estar con la tecnología, pero si hay un momento de una pregunta que no pueda resolver la tecnología, tiene la salida de emergencia con el humano. Y ahí vamos a estar siempre para apoyarte, asesorarte y orientarte. Jesús. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. O sea, yo entre las posiciones que tenemos incluso con el CEO de Pentafón, ¿no? O sea, él habla de la combinación, como dice Roxana, de personas más y ya, es el resultado. Yo soy de los que piensa solo y ya, excepto precisamente la reducción de este tipo de colectivos, ¿no? Siempre tiene que haber, tiene que haber el botón de escape que me dio la Roxana para este tío. Está clarísimo. Oye, y cuando están desarrollándolo, ¿cómo establecen el flujo de trabajo, Jesús? Eso es muy importante porque no nada más se dice, ay, vamos a hacerlo, sino hay que establecer un flujo de trabajo para crear la app o para atender a la gente o crear este contact center y la atención. ¿Cómo lo van desarrollando? Tú que eres director de estrategias y todo esto. Normalmente lo que dices son los 3 motivos de llamada más representativos, ¿cierto? Miras a ver cómo están atendidos en canales digitales distintos a lo mejor del contact center para evitar, para reducir precisamente ese tipo de llamadas, pues asegurando que funcionan, por ejemplo, en el lector para los usuarios que hacen lectura de pantalla, que funciona, que tiene el tamaño de letra adecuado, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que ya tienes ese diseño, pues simplemente es poner en práctica todas estas cortas medidas y ahora sí piensas en otros, en tu propio contact center como mecanismo de resolución, ¿no? Y ahí pues va a ocurrir lo mismo. Seguramente vamos a seleccionar las mismas tipologías de llamadas y ver de qué manera para cada una de las discapacidades podemos resolverlo de la manera más eficiente, ¿no? Adaptándonos, como siempre, al tipo de discapacidad. Fíjate, complementando, Isaac, lo que dice Jesús, cuando nosotros estuvimos co-creando
el journey del cliente de discapacidad auditiva, en BBVA tenemos un glosario financiero en lengua de señas mexicanas. ¿Por qué? Porque tienes lengua de señas mexicanas, o sea, no es lo mismo. No. Hay 300 y no están homologadas. Y entonces ese glosario financiero que tenemos en BBVA nos ayuda a que todos los asesores certificados puedan decir saldo, aclaraciones. No existe el pago para no generar intereses. No existe la fecha de corte. Entonces hemos contribuido internamente a crear ese lenguaje como parte del journey. Oigan, y dentro de todo eso, hoy sabemos que la gente quiere inmediatez, quiere respuestas y quiere atención. ¿Cuál sería para ustedes un error que cometen algunas empresas o todo, que pierdes la lealtad del cliente o que ustedes, o más que le digan, qué hacen ustedes para evitarlos ese error? Porque puede ser una vez que te falle, dices, mando a volar todo y me voy a otro lado. ¿Qué hacen para evitar estos errores? A ver, yo creo que los errores son parte de todos los procesos. Estaríamos diciendo, aquí no hay errores. No, sí hay errores. El tema es, ¿cuánto tardas en resolver? La atención que le das al cliente como seguimiento para que esas fricciones no se vuelvan a repetir. Y es ahí la parte que te decía Jesús, en donde un grupo de sistemas, de UX Experience, de las partes de los asesores telefónicos, del contact center, nos unimos para ver cómo resolvemos esas fricciones que tienen. Trabajo en conjunto. Importantísimo. Díganme algo, ¿hacia dónde va? Bueno, ¿querías decir algo más? No, solo completando, a lo mejor o añadiendo, mejor dicho. Mira, yo creo que el mayor error es que todavía, y no hablo nuevamente de BBVA, no somos capaces de convertir lo que son los datos que nos van dejando los clientes en el journey en lo que son experiencia. Y de eso el mayor error a lo mejor que podemos tener en México, el tener de customer experience, es precisamente no aprovechar esa experiencia para que sobre todo los clientes no tengan que estar repitiendo constantemente pues cosas que ya han dado no en algún momento en los distintos canales. El colectivo de discapacitados es un colectivo además especialmente sensible a esto, ¿no? Por su propia situación por su propia situación de vulnerabilidad. Es un colectivo que sufre discriminaciones, ¿no? Y en donde esto es todavía mucho más sensible, ¿no? Porque al final lo que estás diciendo cuando tienen que repetir ese motivo de contacto es que simplemente no les estás escuchando, ¿no? Y es un colectivo muy sensible a eso. Si nos molestan como clientes, sin discapacitar, en el caso de este tipo de colectivos es mucho más iria. Justamente les iba a preguntar, ¿qué es lo que...? No, justo, no me dices, perfecto. Hoy en día, ¿cuál es el factor? Las personas, o sea, en esta hiperpersonalización, porque si es una hiperpersonalización a llegar a cada persona, ¿cuál creen que sea el factor que más mueva la aguja positivamente, que ayude más al cliente? O sea, ¿qué creen que es lo que está buscando el cliente para que esto sea más positivo, mejor, sea una mejor customer journey o una mejor experiencia para que la gente lo entienda? Es hermosa esa pregunta. ¿Por qué? El cliente busca autonomía, respeto y dignidad. ¿Por qué? Porque va a tener la privacidad de ver su información financiera sin la intervención de un tercero. Normalmente conozco coquetes. Oye, ¿me puedes decir qué dice en mi banco? ¿Qué dice? La vía de mamá. El 5. Y le mandan el celular y toda su información al hijo y todo. Al chofer, a la persona, está en el banco, te voltea con el... Exacto. Entonces, estos servicios lo que buscan es autonomía. Que la gente lo pueda hacer solo. Pues lo puede hacer solo en cualquiera. De lo que dijimos, visual, auditiva, tercera edad y muchos otros casos. Exactamente. Luego la parte de privacidad, que solamente él pueda manejar sus ahorros, sus inversiones y hacer crecer su patrimonio. Y que no se sin necesidad. porque luego quieren... Exacto, quieren ya, ¿no? Y la parte del respeto. Yo creo que es muy importante no hablarles como niños ni despacito, con respeto y dignidad, que eso es lo que se merecen esos colectivos de clientes. Jesús, ¿cómo lo ven ustedes? Pues en general como todos los clientes, ¿no? O sea, trátame diferente porque soy diferente, ¿no? Y trátame de manera personalizada. Y además se suma a lo que está diciendo ella, o sea, la oportunidad que tienen, por ejemplo, con acciones como están haciendo BBVA. Estamos hablando de un colectivo de casi 9 millones de personas en el país. Wow.
que no, de cual además la casualidad de que el 50% de las personas que tienen discapacidad tienen más de 60 años y de 70, que no tienen esa capacidad de poder gestionar su propio patrimonio. Y al final que la gente no tenga la capacidad de poder generar su propio patrimonio no deja de suponer un acto de violencia por parte de la sociedad, ¿no? Con lo cual, pues iniciativas como las que hace el banco son absolutamente espectaculares. Otros quieren que invitarles, y no solo en temas de financieros, sino de acceso a la salud, etc. Oiga, y para cerrar con todo esto, bien interesante, ¿cómo ven ustedes el futuro, tanto en Pentafón, en este sector, en esta hipersonalización? ¿Cómo lo ven? ¿Hacia dónde van? ¿Qué están haciendo ustedes para tener mejor, lo acabas de decir, 9 millones de personas y va en aumento porque la parte de la tercera edad va? ¿Cómo lo ven el futuro? ¿Cuáles son, no las expectativas, sino qué están ofreciendo? ¿Cómo lo ven ustedes para ser siempre pues, el banco preferido y la empresa que... Exacto, exacto. Yo creo que nosotros queremos ser, uno, la primera opción de los clientes. Dos, como banco, somos los primeros deben dar estos servicios en la industria financiera. Pero no queremos estar solos. Lo que nosotros queremos como BBVA es poner la vara alta para que el estándar de servicios inclusivos sea un estándar y no una excepción en la banca mexicana. Eso creo que es lo que debemos hacer. Posteriormente, creo que tenemos que acompañar a nuestros clientes en un binomio: autonomía y educación financiera. El futuro, una vez que le das autonomía a nuestros clientes, es educarlos para que tengan una salud financiera. Porque nunca lo han visto, o sea, siempre. No, Entonces, vamos a eso de avanzado de las personas con discapacidad, sino en general, pero si el resto, la mayoría de la población no lo tiene, tenemos que generar materiales específicos que sean incluyentes para estos colectivos. Jesús, ustedes que son una empresa bien innovadora, lo hemos platicado con... ¿Hacia qué vamos? ¿Cómo vamos en todo esto? O sea, en la mayor parte de las ocasiones, las personas con discapacidad utilizan canales digitales para poder hacer la interacción, ¿no?, correctamente. Entonces nosotros lo que estamos es aglutinando, seguramente una marca comercial, todo es nuestra experiencia en distintos canales digitales, y buscaremos hacer una upgrade o ver cómo hacerlo de forma diferente para tener siempre en cuenta a la hora de explicar estos canales digitales a nuestros prospectos o a nuestros clientes cuál es la posibilidad para este tipo de cosas. Hijos, pues creo que vemos un futuro muy bueno para México, para todas estas personas, para todos los de la tercera edad, que todos vamos para allá. Algunos ya llegamos, ya llegaron. Ay, Isaac, está muy pobre, Isaac. Pero Candilleros al te hizo esperarme con todo. Bueno, es esa parte, eso por favor. Pero además tenemos buenos amigos que utilizan sus servicios y lo hemos visto y son un gran beneficio, porque como tú dices, les das una autonomía, les das un respeto, los haces sentir importantes y los haces saber que ellos pueden, no necesitan otra vez volverle a hablar. Y eso hay que agradecérselos tanto a Pentafón como a BBVA. Y amigos, ha sido un placer, un gusto estar hoy en contacto justamente en Mundo Contact.